Hola, hola, bienvenidos al programa. Mi nombre es Patricio Moller. Estamos saliendo desde la República Argentina para todo el mundo. Sí, claro, cómo no. Hoy es domingo 1 de agosto del 2021 y nos vamos a referir el día de hoy a el conocidísimo muro de Berlín. El muro de Berlín fue una obra de ingeniería bélica única, compuesta, armada y refinadamente estructurada. Una barrera de hormigón, púas y controles castrenses que fragmentó, desagregó y dividió durante un periodo de casi 30 años, no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos totalmente del siglo XX y con esto sería el desplome del sistema soviético. Empezó, digamos, cuando gana la Segunda Guerra Mundial, la Alemania es derrotada y es ganada por lo que eran los famosos aliados, que después de aliados, bueno, tenían re poco, pasado hasta lo que vamos a hablar a continuación. En el caso, Alemania fue dividida en cuatro partes. Una estaba Francia, Reino Unido, la Unión Soviética. eh, entonces, dividen a Alemania, como les decía, en cuatro zonas, cuatro partes, etcétera. Eh, y con esto ponen, bueno, ya con el nazismo fuera, o sea, Alemania ya venía de, imagínense, de la Segunda Guerra con lo que fue todo el nazismo y ahora era ocupada por cuatro naciones que estaban buenas intenciones, digamos que no creo que tenía, era una ocupación, digamos. Por ende, era realmente una Alemania derrotada que continuaba en este suerte de calvario del que había salido en una y entran en el otro. Bueno, cada de estas naciones administraba su propio sector del país y en efecto, principalmente nos vamos a referir a Berlín, que era, cada cual administraba su parte también de la ciudad. Pero como justamente al ser la capital, Berlín, deciden dividirla por cosas lógicas, ya que siendo una capital era quien, en la parte económica era el motor, digamos, si es que se puede llamar las ruinas que había quedado Alemania luego de la Segunda Guerra, tratar de impulsarla nuevamente. Lo que quedó en el fondo fue un bloque capitalista al oeste, un bloque comunista al este. Esa división era lo que el primer ministro británico, Winston Churchill, popularizó como la famosa cortina de hierro, en un discurso que fue en el año 1946, donde yo creo que Winston Churchill como que se adelantó un poco a lo que venía, al decir lo siguiente. eh, Desde Stettin en el Báltico hasta el Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido por todo el continente. Como les decía, con estas palabras, Churchill yo creo que antelaba, como les decía, lo que sería eh, dos mundos diametralmente opuestos en lo político, social, económico, sobre todo, así. Bueno, además aún, con esta llamada cortina de hierro, comenzaba la llamada Guerra Fría y la narrativa o prosa en un mundo bipolar enfrentado. Alemania se convertiría en la síntesis de esa división en el oeste de Estados Unidos, perdón, en el oeste quedaría Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
quienes se crearon para crear la República Federal Alemana. Y en la parte quedaba la República Democrática Alemana conducida por los soviéticos. Qué ironía, ¿no? Qué dicotomía. Que, que la parte, digamos, comunista le hayan puesto República Alemana Democrática. Realmente, ¿cómo decir? Agua y el aceite. Para como que la democracia no va mucho con el comunismo, creo. De hecho, es más, por ejemplo, Alemania Democrática, entre comillas, era un estado satélite en el fondo de lo que eran las URSS, pero como una, digamos, una sucursal, digamos, etcétera, de la Unión Soviética. Como también lo fue Polonia, Hungría, Checoslovaquia, entre otros más, que era el bloque del este, que también comprendía de una manera u otra esta famosa cortina de hierro. Por otra parte, ¿qué podría tener también de democrática la República Federal Alemana, que era la que estaba al oeste? Invadido por fuerzas foráneas que solo buscaban el poder, una falsa venganza contra los nazis, lo cual es absurdo porque estos mismos ya no estaban. Simplemente creo que estas tres naciones buscaban sacar un provecho de Alemania en ruina. Primero por el desastre que les contaba que causó el nazismo y todo lo que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, que deja a Alemania en el suelo. Y no conforme con esto, ahora Alemania divide en cuatro naciones, quienes al principio se llevaban muy bien en la apariencia. Inclusive entre las tres del oeste, la más nefasta que era, o sea, la tres del oeste, en conjunto con la que era del oeste, que era realmente la más nefasta, estas naciones olían, sabían, anticipaban, futurizaban, no sé, la traición la cual se veía como un pan recién salido del horno, lo cual sabían que en cualquier momento podría ocurrir, porque precisamente amigos, no eran. Cada cual tenía sus intereses creados. En fin. Solo faltaba saber cómo, cuándo, quién, dónde, cuándo sería quién actuaría para imponerse frente a la otra nación. Era cosa de poco tiempo. Ya Winston Churchill, a mi parecer, lo dijo en forma soterránea, lo que es lo que estaba diciendo, en su famoso discurso llamado La cortina de hierro, que es el que acabo de mencionar. Por otra parte, el pueblo alemán, primero sometido al nazismo, y ahora el yugo, sujeción, atadura de cuatro naciones, imagínense. Berlín quedaba como una isla cerrada, como un gueto, una cosa espantosa. Eh, pero básicamente en la parte, como les digo, oriental, que era el estado satélite que tenía la Unión Soviética sobre Berlín, digamos. En esa parte justamente Alemania queda encerrada. Todavía no, pero iba primero en la parte como ideológica, digamos, y luego se plasmaría en hechos concretos, como fue el famoso muro que luego vendría. Con los años se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, el tema de que Berlín estaba dividido en cuatro partes. Los servicios secretos, por ejemplo, por los servicios secretos de Estados Unidos, como la CIA, como el MI6,
Six o CSIS, que era el homologamiento, equiparación, convalidación de lo que era la CIA de Estados Unidos para Reino Unido, usaban esta ciudad como base de espionaje. La parte del oeste, perdón, del este de Berlín, esta gente la ocupaba como suerte de espionaje. Ya ahí se notaba, viste, que las cosas no andaban muy bien. Habían desconfianza mutuas, que era lo que se antelaba que podía suceder. Si notan, además de este espionaje que les cuento, más de 2,5 millones de personas de la parte, eh, huyeron de la parte este al oeste entre 1949 y 1961, lo cual a la Unión Soviética se le complicaba un poco, producto de las malas prácticas económicas y un sinfín de etcétera, que tiene todo el régimen comunista, que creo que está de más explicar eso. Muchos cruzaban, por ejemplo, atraídos por las mayores oportunidades que existían en el lado occidental, lógicamente. Y para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y fue así como la noche del 13 de agosto del 61 empezó la llamada Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losa de más de 3,5 metros de altura y reforzada con cables de acero. Además tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policiales que eran, andá a meterte ahí con esos perros policiales, olvídate. Y esto fue conocido, llamado como la Franja de la Muerte. Quien cruzaba o osaba hacerlo tenía un destino no muy lindo, que digamos. Esta famosa Franja de la Muerte estaba vigilada por torres con policías armados, que como les decía, te podían disparar en cualquier momento a quienes osaban, veían, etcétera, ninguna actitud sospechosa, tratando de pasar al lado oeste, que era el lado más próspero, digamos, comparado con lo que era el desastre soviético en la parte este de Berlín. Bueno, este muro se extendió por 155 kilómetros y rodeaba toda la parte de Berlín Occidental, cosa que nadie pudiese osar a pasar al otro lado. Como consecuencia de esto, lamentablemente, separó familias, seres queridos, durante casi 30 años, algo que fue una cosa traumática, se lo podrán imaginar, para miles y millones de alemanes. Durante esos años intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas aproximadamente murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible, durante los casi 30 años que existió el muro, hubieron bastantes usados que lo trataron de conseguir. Además, 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles escondidos que se realizaban, qué sé yo, me imagino que en las noches. ¿Cómo se la podían? Se la trataban de arreglar, ¿viste? Le buscaban la vuelta a cómo salir de lo que era otro régimen comunista, como conocemos muchos otros. Eh, Escondidos en auto o usando ingeniosos métodos como cruzar, por ejemplo, con una tirolesa, un dosel o un canopy. Ustedes me entenderán que es como un canopy, ¿viste? Que te tirás y pasas de largo hasta el otro lado. Y como la velocidad de la gravedad era fuerte, por ahí los disparos de los soviéticos no alcanzaban a llegar y lograban sortear aquella franja de la muerte que les comentó.
Eh, como les decía, estos eran unos cables montables que estaban en declive o en inclinación. Cosa que las personas, como les digo, se impulsan por la gravedad de un lado, como lo hicieron por la gravedad para caer al lado occidental. Y así conseguir, digamos, la ansiada libertad. Que si bien es cierto, no era una libertad totalmente saludable en la parte del oeste, era mil veces mejor que la enfermedad psicopática, esclavista, avasalladora y nefasta que se vivía en la Alemania democrática, dicotómica comunista del este de Berlín. Pero a finales de los 80 la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. ¿Qué precipitó la caída del muro de Berlín? Como siempre, los gobiernos comunistas eran cada vez más ineficientes, corruptos, e ineficientes, etc. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso justamente les obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando por décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania, por supuesto. Todos esos problemas generaron un gran descontento social al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta, emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se llamó como la perestroika o glasnost también. Gracias a ella, los ciudadanos, los medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y usarla para criticar a los gobiernos, etcétera. Convocaron a miles de huelgas, marchas, protestas en todos los países del bloque del Este, producto de esta libertad de prensa y de otras más que se propuso con la famosa perestroika o glasnost. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir escasez, necesidad, privaciones y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. Simplemente era eso. Un hecho muy importante fue lo que ocurrió en Polonia en el año 1989, porque el movimiento sindical no comunista llamado Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres, que no tenían en décadas. Ese mismo año, Hungría abre su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Para que se entienda un poco esto, como les decía, Hungría abre la frontera, ok, los alemanes se tiraban por la parte de Hungría, pasaban a Austria y se metían por la parte sur de Alemania. Era como, a ver, no sé si la imagen se va a entender, digamos, pero Hungría está como al sudeste, digamos, de Alemania, al este. Luego Austria está en la parte sur de Alemania. Entonces lo que hacían era esto, pasaban por Hungría, que Hungría estaba dentro del bloque comunista, y al abrir estas mismas, muchos alemanes se trasladaban a Hungría, luego pasaban por acá abajo e ingresaban a Alemania. Fueron un montón de personas que lograron hacer eso en un periodo corto, como les decía, de 2 meses. Y es durante esta ola de cambio que se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental,
el presidente Erich Honecker, que dicho sea de paso después fue asilado junto a su mujer en Chile, una cosa que yo nunca he entendido cómo fueron capaces de alojar a semejante asesino junto a su mujer y una persona que tanto daño hizo en Alemania. Bueno, este señor tan bueno, que era Erich Honecker, se enfrentó a protestas masivas, pero se desistió a abordar las demandas ciudadanas. La dejó pasar por alto, creyó que aquí no pasa nada, ¿viste? Finalmente, después de tanta protesta y tanta presión, Honecker renuncia y el 9 de noviembre el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios como por ejemplo permitir viajar fuera del bloque comunista o socialista, lo que no se sabía o no se preveía cómo sería esta suerte de viaje de una Alemania a la otra. Se creía que la medida se aplicaba al día siguiente y con restricciones. Pero acá ocurre un hecho muy particular también, en el cual un portavoz de la RDA, que era la República Democrática Alemana, al ser consultado, digamos, en una rueda de prensa por un periodista, le dice, bueno, ¿cuándo se va a producir esta suerte de posible éxodo de la gente de la RDA a la República Federal Alemana? A lo cual, este señor, portavoz de la RDA, dice lo siguiente, que esto es, creo que esto fue el hito donde ya se zanja totalmente y le pone fin al muro de Berlín claramente. El señor Günther Schaffnowski, portavoz de la RDA, como la decía, le responde el periodista así como que lo deja medio descolocado a este señor Günther, al cual le responde hasta donde yo sé, de inmediato le dice al periodista. Ante este anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín del Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de las fronteras, ni los funcionarios del ministerio estaban informados de esta situación. Pero los guardas fronterizos, curiosamente, no se atrevieron a disparar, puesto que era una oleada de personas y como estaban desconectados un poco de lo que estaba sucediendo, dijeron, no, a ver, algo pasa acá, no disparemos, ¿viste? Nos podemos meter en problemas quizás. Y bueno, alguna información tendrían que haber tenido también estos guardias. No oficial, pero algo tendrían que haber sabido de lo que estaba ocurriendo. Justamente la noche del 9 y 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro, mientras una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos, muchísimos de ellos pisaron Alemania occidental por primera vez en su vida. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban este momento histórico. Familia y amigos que habían estado separadas pudieron encontrarse después de 3 décadas. Imagínense lo que era eso. Una locura y una barbarie, penoso total. Todas estas impactantes imágenes cuando sucede esto empiezan a recorrer el mundo, no como ahora, viste, que cualquier cosa, no. Pero fue un hecho que empezó a recorrer toda
O sea, se dio a conocer en todos lados del mundo. Eh, bueno, en los meses siguientes la República Democrática Alemana, que insisto que cosa más absurda de llamarle democracia a un régimen como aquel, colapsó en buena hora. Y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. Había gente que no tenía idea de lo que era vivir en una sociedad libre, qué sé yo, que te puedes comprar una cosa, que vivías en libertad, digamos. No tenían ni idea de lo que era eso. Entonces, fíjense ustedes, al pasar al otro lado, se encuentran con un mundo opuesto al que ellos siempre conocieron. Era todo nuevo, vi una vida nueva, a lo cual, claro, todos quedaron encantados. O sea, era en el fondo salieron de una cárcel, porque en el fondo eso es lo que era. Era una cárcel. Bueno, a la vez, por ejemplo, los demás gobiernos del bloque comunista, ya pasado esto, fueron cayendo uno tras otro. Y en 1991, la Unión Soviética se desplomó poniendo fin a este mundo bipolar llamado la Guerra Fría. Alemania se reunificó y luego se convirtió en el motor más poderoso de Europa. Aunque las diferencias económicas, les puedo decir, y sociales entre ambas, a ver, ya no se puede decir entre ambas ciudades porque ahora es una sola, que es Berlín, pero por ejemplo, todavía quedan vestigios de lo que fue esto. La Berlín del Este es muy distinto a lo que es Berlín del Oeste. Un ejemplo claro, por ejemplo, tiene que ver con los salarios, sueldos, como quieran llamarle. Una persona de Berlín del Oeste gana a lo menos un 20% más que un berlinense del Este. También la parte arquitectónica no tiene mucha diferencia, a pesar de que se han ido haciendo mejoras, qué sé yo. También las empresas más importantes que han instalado capitales en Alemania están en la parte oeste de Berlín. Y así un sinfín de cosas que todavía marcan a una Alemania que estuvo dividida por un muro por 30 años. Una historia realmente sacada, creo que, de, no sé, de una cosa casi troyana, que habían bloques, barreras donde no podían salir unos, otros no entraban, qué sé yo. Que realmente es sorprendente porque eh, esto no pasó hace tanto para lo que es la historia universal, poco tiempo, son un poco más de, como les decía, de 30 años, no es tanto tiempo. Y si uno se pone a pensar ahora en la aberración que fue esto, realmente uno puede quedar boquiabierto y decir, no, me están jodiendo, estamos hablando, no sé, de la Edad Media, ¿viste? Quizás antes, etcétera. No, 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 esto sucedió en el siglo XX. Un muro que separó a dos mundos opuestos totalmente. Bajo lo que Winston Churchill llamó, como decía, la cortina de hierro. Y como les digo, sigue siendo perceptible muchas cosas todavía en un Berlín y en el otro. Como conclusión, ¿qué puedo decirles, amigos? O sea, acá tenemos un nuevo ejemplo de la maravilla que son los regímenes comunistas. Cabe hacerse la simple pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente de Alemania del Este añoraba salir? O sea, una de las principales añoranzas que yo creo que tenía el alemán común de la República Democrática era irse a la Alemania Federal.
¿Y por qué no era al revés? Yo no conocí jamás un caso que de la Alemania federal quisieran cruzar a la Alemania democrática. Es lo mismo, por ejemplo, que explicaba el otro día que pasa con Cuba. Yo no he visto a nadie, por ejemplo, metiéndose en una balsa, arriesgando su vida, etcétera, viajando desde Miami a La Habana. No, es al revés. La gente se va desde La Habana a Miami, lo cuales lo logran muy bien. Después, si es que logran que Estados Unidos lo reciba, hay algunos que están por cosas de asilo político, o otra figura legal que existe que es asilo por escapar del país, no sé bien el tecnicismo de aquello. Bueno, como les digo, ahí ustedes se dan cuenta que nadie quiere vivir en un sistema comunista y estos siempre fracasan. ¿Y qué? ¿Qué me van a decir? Que la Alemania oriental, la Alemania democrática, estaba bajo un bloqueo también. Dejo la siguiente pregunta, si alguien me la quiere responder. No, 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 no. Y era peor, porque quien quería salir de la Alemania oriental, si le iba bien, salía. Si le iba más o menos, era arrestado. Y en el peor de los casos, era fusilado en el acto. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? Me pregunto de esta maravilla que es el comunismo, de no permitirle la libertad a los seres humanos. A ver, si hubieran sido tan exitosos, bueno, váyanse, váyanse. Y como les digo, lo pasó entre el 46 y el 61, que un montón de alemanes se fueron, por lo mismo, porque ignoraban el mundo occidental y no querían vivir bajo ese yugo asqueroso en el cual no tenían ningún futuro y eran casi una suerte de esclavos de los mismos. Eh, y como les comentaba, entre el 46 y el 61, cuando en el año 61, viste, el- estos desquiciados mentales comunistas se dan cuenta de esta situación, que se le está yendo a toda la gente, ¿qué vamos a hacer? En vez de ellos solucionar el problema, de tener una política económica saludable, que podría ser bueno, y siento que, ojo, que la Unión Soviética era una potencia, pero me van a decir también, o sea, esta gente siempre tiene una excusa para todo, no, que esto, que los yanquis, que nos cerraron la economía, qué sé yo, no, no, no era así, no, 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 no. Entonces, como les comentaba, la gente que trataba de irse, no la dejaban irse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué eran? ¿Unos secuestradores ustedes? No, no lo entiendo. Y ni hablar del daño, porque, bueno, mucha gente murió, qué sé yo, lamentablemente, gente que nunca pudo volver a ver a sus familiares, murió también durante todo este periodo que es de 30 años. Gente, como les comentaba, que nunca había conocido la Alemania occidental, ni el mundo occidental, mucho menos. ¿Se dan cuenta ustedes la barbarie, la indolencia, la maldad, más allá que física, psicológica, que traumatizó, y eso no me cabe ninguna duda, a millones de alemanes, gente separada? Yo les pregunto a ustedes, en el país donde vivan, si donde ustedes viven se separaran en dos y ustedes no volvieran a ver a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, etcétera, lo que fuera. ¿Les gustaría? Creo que no, ¿cierto? Y al tratar, en una desesperación, de poder ir a verlos, fueron fusilados, arrestados. Es complicado y es para pensar, porque esto sucedió, como les repito y soy majadero, hace un poquito más, nada más, de 30 años.
lo cual nos hace reflexionar a qué punto puede llegar la maldad de los seres humanos. Y que, ojo, no estamos exentos a que nos vuelva a pasar una cosa así en cualquier lugar del mundo, etc. Ojalá que no, pero el ser humano siempre tiende a comportarse de la misma forma. Ustedes me podrán decir a mí, no, Patricio, mirá, ahora con las comunicaciones, con el internet, con lo que existe, es muy difícil que se dé una situación así. U otras, por ejemplo. Para mí, quien cree eso está equivocado y se lo digo con toda humildad. Bueno, en fin, el programa de hoy, como les decía, hemos hablado del muro de Berlín. Si alguien quiere hacer algún comentario, si les gustó el video, suscríbanse para subir más materiales como estos. Si les gusta la historia, les gusta la política, las películas, grupos musicales, etcétera. Dejen sus comentarios, como les digo, suscríbanse. Muchas gracias por los que me han escuchado. Espero que esté pasando un lindo domingo, qué sé yo, solo, junto a su familia, con un rico asado, qué sé yo. Espero. Frente a estos tiempos también tan complicados como vivido de un muro de Berlín casi, pero sanitario. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les decía un poco. Un muro, en el fondo, sanitario, imaginario. No nos sorprenda que después nos pongan barreras. Ojo, la gente de allá está infectada, la de acá no. Que estoy siendo muy imaginativo. Bueno, chicos, chicas, muchachos, muchachas, gente en general, muchísimas gracias. Y será, como siempre digo, hasta un próximo programa. No me comprometo a que sea mañana, espero que sí. Y nada. Y como siempre les digo, siempre me complica despedirme. Hasta luego, que estén muy bien. Un beso para todos. Hasta luego.